lo que vamos a ver hoy es la promesa de un hijo, el pacto con Abraham y las presiones subsiguientes. Si hay algo que nosotros descubrimos en el testimonio de la vida de Abraham, es que el Señor se manifiesta de manera muy particular, le concede a Abraham ciertos motivos especiales, le habla a su corazón, pero siempre esta manifestación de Dios trae consigo algún tipo de prueba particular. Abraham es probado. Y ahora vamos a encontrarnos en los capítulos 15 y 16 con un Abraham que ya ha pasado por confirmaciones, que ya ha pasado por pruebas, que ya ha sido probado en sus creencias, que ya Dios le ha demostrado y le ha mostrado de una manera evidente lo que él espera, lo que Dios espera de él. Pero ahora nos vamos a encontrar nuevamente con Abraham enfrentándose a la realidad de un Dios que quiere transformar su vida. Definitivamente la fe de Abraham es práctica. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar, Abraham había obedecido el llamado de Dios y estaba donde debía estar. Abraham no tenía una fe subjetiva, una fe emocional, una fe religiosa. Abraham estaba en medio de su vida y en medio de su vida escuchó la voz de Dios y su vida cambió de manera radical. Abraham ya no estaba en Ur, ya no estaba lejos, ahora estaba donde el Señor quería que él esté. Eso es una fe práctica. Abraham también había entendido que su obediencia va sujeta a la presencia activa del Señor. El Señor lo había llamado, pero él sabía que el Señor que le hablaba no solamente le daba un mensaje que él debía obedecer, sino que el Señor le hablaba de tal manera que él tenía que aprender a caminar de la mano con Dios para que ese mensaje se vaya develando. El Señor no solamente le hablaba y le decía, mira, tienes que hacer esto por el resto de tu vida, sino que el Señor le iba diciendo lo que él iba teniendo que hacer cada día y en cada momento de su vida. Su obediencia dependía de la presencia activa del Señor. Abraham había aprendido también que la obediencia precede a la bendición. Como decíamos en la última clase, nosotros tenemos la idea de que la bendición es primero y que como soy bendito, ahora voy a obedecer. Sin embargo, Abraham había entendido que era necesario obedecer antes de percibir la bendición. Él había empezado a ordenar su vida espiritual y la ordenaba en torno al caminar con el Señor de manera obediente. Abraham también había aprendido que la fuente de toda su seguridad es el Señor. No sus trucos, no tratar de venderse de una manera distinta, no tratando de engañar al faraón, no recibiendo los tesoros que el rey de Sodoma le ofrecía. En realidad, él había descubierto que su seguridad era el Señor. Abraham también había afirmado en la práctica que los suyos tienen valor, porque esto lo vemos a lo largo de su vida. Ustedes recuerdan a ese Abraham que cuando hay hambre va a Egipto y llegando a Egipto empieza a decirle a su esposa, mira, vamos a decir que tú eres mi hermana porque Faraón no va a querer tenerte y entonces para salvar mi propia vida vamos a hacer eso. Abraham había cambiado porque en el capítulo 14 nosotros nos encontramos con un Abraham que es capaz de ir a rescatar a un sobrino que no lo merecía. Y es capaz de ir y enfrentarse a una división de reyes para salvar a alguien que él reconocía que era de su propia sangre. A pesar de lo que Lot le había hecho, Abraham estaba dispuesto a rescatarlo. ¿Qué cambio? Él había empezado a valorar a los suyos. Y recordemos que esto no es un caso aparte, porque el Señor estaba llamando a Abraham a ser el padre de la nación de Israel. Tenía que ser un verdadero padre. Tenía que ser un hombre que ame a su familia y el Señor lo iba a probar en ese caso. Y lo probó con su esposa y lo probó con su sobrino y él está siendo aprobado. Abraham había afirmado en la práctica
que los suyos tienen valor. Y no solamente eso, sino que en la medida en que Abraham progresa, Abraham había desarrollado un testimonio al dar a conocer públicamente su obediencia, su integridad y su filiación con el Señor. Nuevamente, cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, él sale con una relación personal con el Señor lo recibe en Canaán, él está solo con el Señor lo bendice por su obediencia, pero esa obediencia tiene que ir haciéndose pública. Y nosotros cuando llegamos al capítulo 14, ya no es Dios alabando la fe de Abraham, sino que es Melquisedec, un sacerdote que reconoce la fe de Abraham, y son los reyes de Sodoma y Gomorra los que reconocen en Abraham su integridad. Y es Abraham capaz de mostrar su testimonio público, en su testimonio público su filiación con el Señor. No hay duda entonces que Abraham había crecido. Abraham ha crecido como persona, ha crecido como patriarca, ha crecido como siervo de Dios y en su vida práctica él ha tenido que demostrar que hay valores que él tiene que hacer preservar, hay relaciones que él tiene que mantener. Abraham está camino a convertirse en el patriarca que él tiene que llegar a ser. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a la primera clarificación y la cuarta confirmación. Recordemos que Abraham va caminando y el Señor va confirmando su voluntad en la vida de Abraham. Y ahora nosotros nos vamos a encontrar con un Abraham que ha recibido en diferentes oportunidades la voz de Dios, pero que ahora es importante que Abraham empiece a clarificar. Por eso es que nosotros hablamos de que Abraham entrega ahora sus preguntas. Abraham ahora va a preguntar. Es importante que nosotros también aprendamos a preguntarle a Dios. Que nosotros empecemos, si el Señor nos dice algo y el Señor espera algo de nosotros, que nosotros tengamos en el corazón la capacidad no de cuestionar a Dios, pero sí de preguntarle a Dios cómo es que Él va a hacer las cosas que Él promete. Así que vamos a ver algunas ideas principales. En primer lugar, vamos a ubicarnos en las circunstancias. El Señor vuelve a aparecer de manera personal en la vida de Abraham, luego de un tiempo prolongado de aparente silencio. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, pero desde el rescate de Lot, no hemos vuelto a encontrar un momento en donde el Señor se aparezca a Abraham. En el 13, 14 y los versículos siguientes fue la última vez que encontramos un encuentro entre Dios y Abraham. Ahora, vamos a leer el primer versículo del capítulo 15. Por favor, abran o enciendan sus Biblias en Génesis capítulo 15, el primer versículo que dice así: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Antes de entrar al contenido de esta visión, yo quisiera que podamos responder a la idea de visión. ¿Qué es una visión? La visión en la escritura, en el texto bíblico, es básicamente ver. Es ver. Esa es la palabra que se utiliza ahí en el hebreo. Entonces, la visión es un tipo de comunicación divina que podría ser tanto visual como auditiva. El receptor no está soñando, sino que está recibiendo un mensaje decisivo de parte de Dios para él o para el pueblo. Entonces, esa es la visión, es la oportunidad de ver algo que de otra manera yo no pudiera percibir de manera natural. Es un mensaje que viene de parte de Dios, que yo lo puedo ver o que yo lo puedo oír.
Sin embargo, hay algo que nosotros tenemos que clarificar. Cuando nosotros vemos este tipo de actos, nosotros nos quedamos como imaginando, o sea, una película y los efectos especiales. Pero, como lo decimos ahí, lo que se destaca es el mensaje, no el evento sobrenatural. No vemos en Abraham algún tipo de sorpresa, no se nos habla de rayos, fuegos, tormentas, ¿no es cierto?, torbellinos, sino que se nos habla de de la recepción de un mensaje que viene de parte de Dios, que de otra manera o de manera natural no pudiera ser recibido. Esa es la idea de visión. Ahora, si nosotros volvemos a ubicarnos en el proceso de la historia, Abraham había pasado ya sus primeras pruebas y su carácter se había fortalecido en el silencio de la obediencia. Y aquí hay, hermanos, una tremenda responsabilidad que nosotros tenemos para nuestra generación y para nosotros mismos, porque a nosotros nos encanta opinar. Nos encanta opinar. Somos la generación que no se queda callada. Nos encanta opinar, nos encanta poner nuestros comentarios, nos encanta decir, sí, pero yo pienso. Entonces, en la vida de fe, ¿qué es lo primero que yo tengo que aprender? Yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Yo tengo que aprender a reconocer que el primero que el Señor espera de mí es que yo sea obediente, porque por mi pecado, a mí me encanta el sí, pero no. Sí, pero no. Y esa es una gran lucha que nosotros tenemos en nuestro corazón. En la medida en que el Señor quiere darnos a conocer un mensaje y quiere llevarnos por un terreno, lo primero que yo debo aprender es aprender a obedecer, porque yo no estoy listo para cuestionar aquello que Dios me está dando, porque el Señor me lo da de tal manera que sus pensamientos no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Abraham no esperaba vivir la vida que estaba viviendo, pero el Señor lo llama y él tiene que obedecer. Él lo primero que tiene que hacer es obedecer, porque nosotros siempre decimos sí, pero no. O decimos sí, pero no así. O sea, Señor, qué lindo lo que tú me dices, pero yo quiero darle un matiz. Vamos a pintarlo de otro colorcito. Señor, tú quieres que vaya por esa puerta, pero mira esta puerta tan bonita que está aquí. ¿Por qué tiene que ser solo esta puerta? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer cuán importante es recordar que el carácter debe forjarse primero en una obediencia silenciosa y sumisa, que entiende que la base de nuestra relación con Dios radica en aceptar su señorío, su soberanía y su sabiduría sobre nuestras vidas. Él es Señor, obedece. Él es soberano, no está esperando tus comentarios. Él es sabio, entonces Él sabe lo que quiere para ti. ¿Qué es lo primero que debo aprender yo? Tengo que aprender a obedecer. Tengo que aprender a mantenerme en silencio delante del Señor. Y Abraham nos enseña que durante todas estas primeras etapas de su vida, Abraham fue un hombre silencioso, pero obediente. Abraham escuchaba, obedecía y recibía el testimonio de Dios que él iba guardando en su propio corazón. Miren ustedes que ahora, en este momento, Abraham es considerado hasta como un héroe militar. Abraham había ganado una batalla militar. En nuestro tiempo le estaríamos poniendo su nombre a un montón de calles y a un montón de colegios, ¿verdad?
Le estaríamos poniendo su nombre a calles y a colegios. Sin embargo, si nosotros leemos nuevamente el capítulo 1, el verso 1 del capítulo 15, Dios le dice a Abraham, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Si nosotros miramos todo lo que Abraham había pasado hasta este momento, podría parecernos que de alguna manera todo lo que ha pasado hasta este momento es atemporal en relación con lo que el Señor le está diciendo. Sin embargo, a pesar de todo lo que Abraham ha conseguido hasta este momento, el Señor igual le exhorta a que no tenga temor. El Señor se presenta a sí mismo como su escudo protector. El Señor presenta nuevamente su intención de recompensarlo. La idea de recompensa es que el Señor no lo dejará ir sin nada, porque el Señor no es deudor de nadie. Nuevamente el Señor se presenta delante de un Abraham triunfador y le dice, Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Yo no te voy a dejar sin recompensa. Yo no te voy a dejar que tú te vayas sin nada. Yo voy a cumplir lo que yo te he prometido. Ahora, ¿por qué le dice eso a Abraham en este momento? Nuevamente, Abraham ya había aprendido y había afirmado en su propia vida que el Señor era benefactor y el Señor era protector. Él ya había aprendido la lección con el faraón, ¿verdad? Él ya no se dejó seducir por la seguridad del rey de Sodoma. Él aprendió la lección con respecto a la seguridad cuando quiso ofrecer a Sarai como su hermana y al final él ya se negó a recibir esa supuesta seguridad que el rey de Sodoma le ofrecía. De tal manera que nosotros podemos decir que la protección del Señor ha sido evidente en todo este tiempo. Entonces lo que el Señor hace es ratificarla y afirmarla porque no es una novedad para Abraham. ¿Y cuál es la lección aquí, hermanos? La lección es muy sencilla. Así como yo no puedo aprender la obediencia cuando tengo mucho que opinar, así tampoco yo no puedo descubrir la seguridad de Dios sin experimentarla. Abraham está siendo ratificado en algo que él ya había vivido. Él había experimentado la protección del Señor y el Señor lo que hace es ratificarla, afirmarla, confirmarla. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa va a ser bastante grande. Entonces, si el Señor le dice no temas, ¿en dónde radicaba el temor de Abraham? ¿Es que este hombre tenía algún tipo de temor, por llamarlo de alguna manera? Hasta este momento, Abraham había escuchado y obedecido. Ningún diálogo se ha presentado. El Señor ha ido señalando el camino día con día y Abraham por su parte ha obedecido, ha sido probado y ha sido aprobado. Sin embargo, en la medida en que Abraham va conociendo al Señor y va escuchando sus promesas y va percibiendo la misericordia del Señor sobre su vida y va disfrutando de su provisión y de su protección, Abraham empieza a escuchar las promesas de Dios y seguramente empieza a surgir un anhelo en su corazón, como dice este precioso salmo. Señor, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Abraham había obedecido, había escuchado, había visto la provisión de Dios, pero ahora
ahora había llegado un momento especial. Había llegado el momento de poder aterrizar las promesas que hasta este momento él había recibido. Y hermanos, todos nosotros tenemos que, este es un ejercicio de madurez. El ejercicio de madurez tiene que ver cuando yo voy caminando con el Señor y voy descubriendo de parte de Él su dirección, su cuidado, su amor, su provisión, su protección. El Señor dejándome entrever algunas ideas de lo que Él quiere para mí, de tal forma que si yo quiero seguir creciendo, yo no me puedo quedar simplemente escuchando de manera general aquello que el Señor me ofrece, sino que yo tengo que aterrizar las promesas que hasta este momento yo he recibido. Por lo tanto, ha llegado el momento de poder preguntarle a Dios. Ha llegado el momento de poder sacar a la luz aquellas grandes promesas que el Señor había depositado en Abraham. Miren, en el 12:1 al 13, en el verso 7, en el capítulo 13, del 14 al 17, el Señor ha hablado de manera majestuosa acerca de la descendencia, acerca de la tierra, pero Abraham todavía no ha visto claramente el cruce de camino de Dios con el suyo. Y por lo tanto ha llegado a el momento de preguntar. Y preguntar es crecer. ¿Por qué tendemos nosotros a gozarnos con las promesas sin nunca verlas realizadas realmente en nuestras vidas? A veces nos pasa eso. Las promesas de Dios están ahí, me gozo con ellas, pero nunca las veo realizadas en mi vida. Nunca hago el ejercicio siguiente de decirle al Señor, bueno Señor, ¿y ahora esto cómo es? ¿Cómo es que ahora ya esta promesa es una promesa aterrizada en mi propia vida? Justamente por eso es que el Señor le reafirma la confianza a Abraham, porque sabía que en el corazón de Abraham había preguntas. Y por eso el Señor le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu escudo y tu recompensa será sobremanera grande. Yo te voy a responder. Y por eso es que Abraham toma el valor ante las afirmaciones del Señor y se atreve a preguntar por primera vez. Miremos los versos 2 y 3. Los versos 2 y 3 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Abraham pregunta, ¿qué me darás? Pero ¿qué me darás? No es una queja, no es una acusación, sino que Abraham pone sus circunstancias y el entendimiento de su propia realidad delante de Dios. Mira, Señor, esto es todo lo que tú me has dicho y esto es todo lo que yo tengo. Yo quiero saber cómo esto que tú me has dicho va a cruzarse con todo aquello que yo tengo. Esa es mi pregunta. Él le dice al Señor, miren ustedes, yo estoy sin hijos. Eso es lo que le dice. Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. En el término hebreo habla más bien de yo soy un hombre solitario. Yo no tengo a nadie más en mi vida. Yo tengo un heredero. El heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Recuerden ustedes, como lo explicamos en la primera clase, de acuerdo a las leyes y las costumbres culturales del tiempo, cuando había un patriarca, un jefe de un clan que no tenía hijos, él nombraba
a uno de sus esclavos como su sucesor. Este esclavo, a la muerte del patriarca, asumía el liderazgo de la familia, pero manteniendo el nombre del patriarca. Esta era una artimaña legal que garantizaba que las cosas sigan funcionando de la manera correcta. Entonces Abraham le dice: Señor, yo no tengo hijos, esta es la solución humana, y yo de tu parte, yo veo que tú no me has dado descendencia. Eso es lo que yo tengo. Acá están tus promesas gigantes, bellas, preciosas, de las cuales yo no dudo, pero esto es lo que yo tengo. Lo que yo tengo, bueno, no tengo hijos, tengo a Eliezer de Damasco, y de tu parte no me has dado descendencia, de tal manera que uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Alguna vez tú te has presentado delante del Señor y le has dicho: Señor, mira, hasta este momento estas han sido tus promesas para conmigo, pero esto es lo que yo soy? Dime cómo eso que tú dices se va a hacer realidad con lo que yo tengo en este momento. ¿Qué hace Abraham? Abraham le presenta al Señor una realidad imperfecta en donde hay, ¿qué hay? Una imposibilidad natural que podría ser sustituida por una posibilidad legal, y en donde una aparente providencia divina está presente. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la imposibilidad natural? Mira, Sara, nada. Sara no es. Pero hay una posibilidad legal. Tal vez tu promesa tenga que ver con esta posibilidad legal. Dímelo, Señor. Si es Eliezer, entonces déjame contentarme con Eliezer sabiendo que tú le escogiste. Y también yo me he dado cuenta que no me has dado descendencia. O sea, teológicamente yo veo que tú no me has dado. Entonces, permíteme encontrar una solución. O sea, él le presenta su realidad a la luz de las promesas de Dios. Y le dice: Señor, ¿qué vas a hacer? Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Justamente porque él es capaz de hacerle las preguntas correctas a Dios, moviendo el corazón de Dios para que le clarifique cómo es que él va a hacer las cosas. ¿Y saben cómo se llama esto? Ustedes se acuerdan de esta figura. Ustedes saben qué son. ¿Qué son? Los panes y los peces, ¿no es cierto? ¿Cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Este es justamente la forma de obrar de Dios. Y eso es justamente lo que el Señor le preguntó a sus discípulos: alimentemos esta multitud, dile que se sienten. Y Señor, ¿y ahora qué hacemos? Dime qué tienes. Bueno, tenemos 5 panes y 2 peces. Ok, sobre esa realidad vamos a hacer un gran milagro. De la misma manera, el Señor tiene una gran promesa para Abraham, y Abraham le dice: Señor, estos son mis 5 panes y mis 2 peces. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo es que tú vas a hacer estas cosas? Y eso es justamente lo que hace el Señor. El Señor inmediatamente responde, y lo hace basado en su propia soberanía y sabiduría, y no en las posibilidades o imposibilidades del patriarca. Miren cómo le responde. Verso 4. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Miren, voy a decirlo para este lado, perdón. Voy a decirlo para ustedes, lo voy a hacer. Abraham se hubiera podido pasar su vida entera mordiéndose las uñas, preguntándose: ¿y cómo le pregunto a Dios? ¿Y cuál será? ¿Y cómo será? ¿Será Eliezer? Yo no tengo descendencia. ¿Será que el Señor va a utilizar esta posibilidad legal? ¿Será que ya yo no tengo? ¿Será que yo no? Pero él tenía que hablar. Y cuando él habló, el Señor respondió.
y respondió de acuerdo a las posibilidades de Dios y no a las posibilidades o a las imposibilidades del patriarca. Respondió como el Señor quería responder, pero esa respuesta no existía sin la pregunta sincera de Abraham. Abraham tenía que sincerarse delante del Señor y decirle: Señor, si esto es lo que me vas a dar, permíteme ofrecerte lo que yo tengo. ¿Lo vas a hacer con esto? Y el Señor le dice claramente, dijo, he aquí vino la palabra del Señor diciendo: tu heredero no es ese. O sea, ya hagamos una X, ¿no? O sea, Eliezer no es, no, él no es. Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Miren este precioso pasaje, este pasaje de Job 40 se los regalo a ustedes porque es un pasaje muy especial para mí. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto hay debajo de todo el cielo es mío. ¿Quién me ha dado a mí para que yo tenga que darle también? Todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Por lo tanto, Abraham se presenta delante del Señor y le dice: esto es lo que tengo. Y el Señor le dice: mira, yo voy a hacer más grande, la cosa más grande de todo aquello que tú tienes. Lo que yo voy a hacer contigo es mucho mayor. Entonces, ¿qué me darás? Fue la pregunta de Abraham, porque sabía que lo humanamente que él tenía no era suficiente. O sea, ¿qué me darás? Señor, mira, ¿qué me darás? Porque lo que yo tengo no es suficiente a la luz de tus promesas. Tus promesas son demasiado grandes como para que tú te quedes con lo que yo te puedo ofrecer. Es muy poco lo que yo tengo. Y por eso es que la respuesta del Señor fue absolutamente clara. Una pregunta sincera en torno a la obediencia proveerá una sincera y oportuna respuesta divina. Hermanos, tenemos que preguntarle al Señor. Tenemos que preguntarle al Señor. Pero primero tenemos que aprender a obedecerle al Señor. Primero tenemos que aprender a caminar con Él y conocerle a Él y ver cómo Él obra en nuestras vidas. De tal manera que vamos percibiendo lo que me ofrece y vamos percibiendo lo poco que yo tengo para poder cumplir aquello que el Señor está prometiendo. Definitivamente, si yo camino con el Señor, yo me voy a dar cuenta que lo que yo tengo nunca será suficiente. Entonces yo le tengo que preguntar al Señor: ¿qué me darás? Entonces la respuesta es clara: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de entre tus entrañas, él será tu heredero. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos? El Señor sorprendió a Abraham con una respuesta que le devolvía a él todas las posibilidades para su cumplimiento. ¿Quién tenía en sus manos todas las posibilidades para el cumplimiento? El Señor. Era solamente el Señor quien tenía las posibilidades de cumplir aquello que Él mismo estaba prometiendo. Entonces, ahora la seguridad de su promesa queda gratificada de una manera contundente a través de una visión del cielo estrellado en toda su majestad. Mira lo que dice el verso 5. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo le voy a pedir a los servidores que están contando allí que vayan a sus lugares. Hermanos, el Señor habló, pero el Señor le mostró de una manera simbólica a Abraham la grandeza de su promesa. El verso 5 dice que lo llevó afuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Los cielos cuentan
la gloria de Dios. Así que yo voy a pedir que por un instante, por favor, apaguen las luces y yo quiero que ustedes vean este video y que lo puedan ver con los ojos de un Abraham recibiendo de parte de Dios una señal amorosa en donde le muestra su poder. Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y cuando vemos el cielo que probablemente Abraham había visto, nosotros podemos entender cómo el verso 6 nos dice, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Abraham expuso su pregunta, él puso delante de él lo poco que él tenía y el Señor le dijo, no lo voy a hacer con lo que tienes, sino con lo que yo tengo, no con tus recursos, sino con los míos. Y dice que Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. En Romanos el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una exposición detallada de lo que significó para Abraham creerle al Señor en su carta a los romanos. Romanos capítulo 4, a partir del verso 18 hasta el verso 22. Dice así la palabra del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo,
que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Abraham, de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué es lo que hizo Abraham en este momento de clarificación? Abraham lo primero que hizo fue confrontar la esperanza humana versus la celestial. Y él decide confiar en la esperanza provista por el Señor. Todos nosotros, hermanos, vivimos en la vida entre dos esperanzas. Entre la esperanza de lo que yo puedo lograr a través de mis propios medios y la esperanza que Dios me provee que va más allá de mis propios medios. Y dice el pasaje que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Tiene que haber un choque titánico entre lo que yo puedo lograr por mis propios medios y lo que Dios me está ofreciendo que puede lograr a través de sus propios medios. Si queremos caminar por fe, tenemos que tener ese tipo de lucha, la confrontación entre la esperanza humana versus la celestial y tomar una decisión. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y él también no se excusó. Él no se excusa, si él no pone como excusa su propia debilidad o su imposibilidad, sino que se convenció en la promesa de un Dios quien es poderoso para prometer y también para cumplir. Y hermanos, ahí hay una gran diferencia. Nosotros creemos en un Dios que es poderoso para prometer, pero es poderoso también para cumplir. ¿Y para cumplir por sus propios medios o necesita de nuestros medios? A través de sus propios medios. De tal manera que Abraham ya no puso más excusas. Simplemente le creyó al Señor. Saldrá de tus entrañas. Mira las estrellas. ¿Las puedes contar? No las puedes contar. Pues así será tu descendencia. Y Abraham creyó. Él dejó de tener su esperanza en lo que él le puso delante al Señor y creyó en la esperanza que Dios le había provisto, porque Dios era capaz de cumplir aquello que él había prometido. Él le dio gloria a Dios, no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Y esa es la realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Pero el pasaje continúa, hermanos, y volviendo a Génesis el capítulo 15, entonces dice que Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y el verso 7 dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. O sea, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. O sea, nuevamente el Señor vuelve a clarificarle a Abraham, Abraham, mira lo que yo te estoy diciendo, pero recuerda de dónde yo te he sacado. No te olvides, recuerda quién soy yo y recuerda de dónde has venido. Por eso es que ahora entramos a una segunda clarificación y una quinta confirmación. Qué difíciles somos nosotros, ¿verdad? Nos encanta. Miren ya, segunda clarificación, quinta confirmación. Y eso es algo que también quisiera aclarar con ustedes. A veces se piensa que el hombre de fe ya, a la primera, ya lo creo, ya es así. Pero el padre de la fe nos demuestra que hay un proceso,
que hay una lucha personal, que yo voy peleando con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que el Señor me ofrece, con mis propios errores, mis propios caminos, aquello que tiene el Señor para mí. Y el Señor se agrada en ese proceso, siempre y cuando ese proceso me lleve hacia la madurez. Que ese proceso no me estanque, sino que me haga crecer. Y hay una segunda confirmación, por eso, como lo decíamos hace un momento, el Señor vuelve a trazar el origen de la nueva vida de Abraham en sí mismo y en su palabra cumplida. Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Le voy a regalar otro versículo a ustedes. Les regalé uno de Job, ahora les voy a regalar uno de Isaías. Isaías capítulo 51, los versos 1 y 2. Dice así: escuchadme vosotros los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad la roca de donde fuisteis tallados y la cantera de donde fuisteis excavados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Cuando él era uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Nunca te olvides de dónde saliste. Nunca te olvides de dónde te extrajo el Señor. Nunca dejes de recordar que el trayecto que tú has caminado, lo has caminado porque el Señor lo ha provisto. Eso es lo que Isaías dice. Miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde ustedes han sido excavados. Y eso es lo que Abraham tiene que reconocer de una manera muy clara. Abraham había creído y por lo tanto este creer en Dios es volver a recordar de dónde tú has salido. Recuerda, Abraham, que si no fuera por mí, tú no estarías aquí en este momento. Y por eso es que en el verso 8, Abraham hace una segunda pregunta. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? En el verso 7 el Señor le había dicho: te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Abraham hace una segunda pregunta que está vinculada a su primera pregunta. Luego que dilucida la forma en que el Señor cumplirá su promesa de descendencia, ahora se centra en la posesión de la tierra. Recordemos que el Señor le había prometido la descendencia y la tierra. Ya la pregunta acerca de la descendencia está respondida. Ahora viene la pregunta de la tierra. Señor, ¿cómo puedo saber que la poseeré? No se trata aquí nuevamente de que Abraham está siendo incrédulo o está siendo avaro. Ya recordemos que en la discusión con Lot, Abraham estuvo dispuesto a dejarle a Lot que él tome la tierra que él quiera. Y cuando Abraham dijo no a la tierra, el Señor le prometió toda esa tierra a él. Por lo tanto, no es incredulidad, no es avaricia, sino es clarificación ante la seriedad de la promesa del Señor. Si el Señor va a cumplir, entonces nuevamente Abraham quiere entender el proceso. Señor, ok, ya hablamos de la descendencia, pero déjame recordar que tú también me hablaste de la tierra, como me lo acabas de decir. Entonces dime, ¿cómo va a ser el tema de la tierra? ¿Cómo puedo saber que la poseeré? O sea, nuevamente clarificando este pensamiento de Abraham, Juan Calvino, él señala con respecto a esta pregunta de Abraham, él dice: Abraham no rechaza por razones de dificultad lo que podía parecerle increíble, pero sí lleva delante de Dios la ansiedad que lo oprime por dentro. Por lo tanto, su pregunta para Dios más es una prueba de fe que un signo de incredulidad. Los malvados
debido a que sus mentes están enredadas con pensamientos opuestos, no pueden en forma alguna recibir las promesas. Pero los píos, quienes perciben los impedimentos de la carne, se esfuerzan en removerlos para no destruir el paso de la palabra, buscando remediar los males de los que son conscientes. O sea, lo que está haciendo Abraham es clarificar de una vez por todas las promesas de Dios con respecto a su propia vida. Señor, tú me dijiste esto, ¿cómo es? Ahora que me lo has dicho, déjame preguntarte de nuevo, y entonces, ¿esto cómo lo vas a hacer? Más que incredulidad, es una pregunta de fe, tal como lo dice Juan Calvino en su comentario. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Si nosotros leemos a partir del verso 9, dice, Él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un cardero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán aquí, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios a la pregunta de Abraham? La primera respuesta de Dios fue directamente, oye, te saldrá un hijo de tus entrañas. Tu heredero no será este. Aquí esta segunda respuesta es un tanto diferente, porque la respuesta de Dios ahora involucra una ceremonia religiosa, en donde se va más allá de la propia vida de Abraham para centrarse en su descendencia, sus luchas y la promesa que Abraham vivirá una vida completa. Nosotros nos encontramos con una respuesta de Dios que es una ceremonia religiosa. Ahora, ¿cómo podemos interpretar esta ceremonia religiosa? Lo cierto es que los estudiosos no están muy claros en cuanto a las características y significado de esta ceremonia. La participación de Abraham es pasiva y es el Señor quien dirige todo el proceso. Si ustedes se dan cuenta, el Señor le dice, haz esto, trae esto, esto es lo que va a suceder. Abraham está allí observando todo lo que el Señor va a hacer. Entonces, ¿cómo interpretamos esta respuesta a Abraham? En primer lugar, al Señor hay que darle la gloria debida a su nombre. El Señor prepara una serie de sacrificios religiosos que Abraham simplemente tiene que cumplir porque tiene que cumplirlos. Hay momentos, hermanos, en que el Señor nos demanda que simplemente le obedezcamos y le demos la gloria debida a su nombre. Hay momentos en que nosotros, la respuesta de Dios es simplemente deleítate conmigo, deleítate en lo que yo tengo que ofrecerte. No hay otra respuesta, porque simplemente, Señor, dime, ¿cómo puedo saber que la voy a poseer la tierra? Y la respuesta de Dios es, oye, prepárate estos sacrificios.
¿Qué respuesta es esta? Simplemente es, dame la gloria que yo merezco. Respóndeme de acuerdo a las maneras que nosotros hemos establecido para glorificar a Dios. ¿Cómo sería en nuestro tiempo? En nuestro tiempo es, ordena tu corazón dándole al Señor lo que es de Dios y a César lo que es de César. Si tú tienes un culto dominical, llega a tu culto dominical. Si vas a pararte cada domingo y el líder de adoración va a decir, pongámonos en pie y adoremos al Señor, abre tu boca y canta. Si tú te has comprometido con un devocional, haz tu devocional. Si estás comprometido con un grupo de instrucción, cumple con tu grupo de instrucción. Si te has comprometido con un servicio, participa de tu servicio. Dale al Señor la gloria debida a su nombre. Este sacrificio no tiene una interpretación clara en el texto escritural. Simplemente es la obediencia de Abraham a aquello que el Señor había dicho que se haga. En segundo lugar, todo pacto con Dios empieza con su voluntad soberana y termina con su directa consumación. Si nosotros vemos el verso 9, la pregunta de Abraham es, ¿cómo puedo saber que voy a poseer la tierra? Y en el verso 9 dice, él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y en el verso 17 dice, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Si nosotros vemos este proceso, es un proceso que empieza con Dios y termina con el Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender que cuando el Señor quiere hacer algo conmigo, lo primero que yo debo hacer es aprender a sujetar mi corazón en obediencia a aquello que le da gloria a Él. Que nosotros participemos en aquellas celebraciones que Él ha establecido y que lo hagamos de principio a fin. ¿Por qué? Porque así lo ha establecido el Señor. O sea, ese es algo a lo que yo no puedo renunciar. En tercer lugar, no importa cuánto tiempo pase o lo que pase, el Señor siempre está en control. Ustedes recuerdan que el verso 5, el 15:5 dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas. ¿En qué hora es esa? Pasada las 6 de la tarde, ¿verdad? Era de noche. Era de noche. Tenía que ser de noche. Entonces estamos hablando de que Abraham estuvo con el Señor la noche entera. Yo por eso les puse la visión de las estrellas un tanto largas, porque no es miren una foto, sino miren la trayectoria. O sea, nosotros no vemos solo un grupo de estrellas, vemos un número de estrellas que van cruzando que son incontables en el horizonte. Y es interesante que dice en el verso 12, y sucedió que a la puesta del sol, o sea, toda la noche de la primera noche de mira las estrellas, el amanecer, el día y luego la puesta del sol, o sea, nuevamente oscureciendo de nuevo y Abraham detenido simplemente obedeciendo al Señor, cumpliendo con el rito. Porque el Señor le dijo así, Señor, dime, ¿y cómo voy a poseer la tierra? Espérate, le dijo. Haz este rito. Y él, se está haciendo de noche. Sí, espera ahí. Cumple con el rito. Eso es, de eso se trata. Si tú haces lo que tienes que hacer en obediencia, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Dame la gloria debida a mi nombre y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Cumple con el Señor en aquello que Él te pide y el Señor hará lo que Él tendrá que hacer. Eso es lo que le está diciendo. No importa cuánto tiempo pase
o lo que pase, el Señor siempre está en control. Sucedió que a la puesta del sol, dice el verso 12, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea, es donde Abraham pierde el control sobre sí mismo, pero en medio de esa pérdida de control sobre sí mismo y lo que le está pasando, el Señor le dice, yo tengo control sobre todas las cosas. Porque miren lo que le dice en ese mismo instante, ten por cierto, verso 13, que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ella con grandes riquezas. O sea, cuando Abraham se sentía más débil y más asustado con respecto a lo que iba a pasar, el Señor le dice, no te preocupes, yo tengo control de todo. Tú estás con sueño, yo nunca tengo sueño. Yo estoy en control. Yo tengo el control sobre las cosas. Y no solamente eso, el verso 15 es un acto de misericordia para con él. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Si algo te preocupa con respecto a ti, yo estoy en control también. O sea, son 400 años, pero eso tú no tienes que preocuparte porque tú vas a morir en buena vejez y serás sepultado. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en el verso 16, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y el Señor cumplió su pacto. Y el Señor lo hizo realidad. ¿Cuál es el acto de obediencia en fe que el Señor me está enseñando en este momento? Hermanos, mientras el Señor cumple sus promesas, cúmplele tú al Señor. Ven los domingos, adórale, cántale, abre la boca, canta al Señor, siéntelo en tu corazón, haz lo que tienes que hacer. No tengas miedo, obedécele en lo que Él te pida que hagas, que obedezcas, no importa cuán largo sea. No importa cuánto tiempo pase, no importa que el pastor predique ahora y 5 minutos, tienes que estar allí, pero con todo tu corazón, porque el Señor hará su parte si tú le das la gloria debida a su nombre. No importa cuánto tiempo pase o lo que pase, el Señor siempre está en control y el pacto lo hace Dios con nosotros y no nosotros con Él. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Si nosotros vemos todo lo que sucede, es simplemente, Abraham, escucha, haz esto, yo tengo control de todas las cosas. Finalmente dice que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, verso 17, ya que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. El pacto lo hace Dios con nosotros y no nosotros con Él. Pero nosotros tenemos que ser obedientes y por eso es que la idea de pacto, y ya vamos terminando. La etimología sugiere que un pacto, en su sentido bíblico, no es un acuerdo entre dos partes, sino algo que es entregado. No es una obligación. Nada, sin embargo, en este capítulo es reclamado a Abraham. Él está libre de toda obligación. La única imposición u obligación que Jehová impone es sobre él mismo. Y esta obligación radica en implementar su promesa de descendientes y especialmente de tierra a Abraham y a sus descendientes. El Señor hace un pacto con Abraham solo sobre las bases de que Abraham había creído en él y se mantenía en obediencia en aquello que el Señor le había pedido. Y aquí está sumamente claro, hermanos, la petición de Dios. El Señor, Abraham le pregunta, ¿cómo puedo saber que lo poseeré? Mira, Abraham, haz toda esta locura. Pero Abraham obedece y el Señor hace un pacto con Abraham y le dice, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto, verso 18, hasta el río grande, el Éufrates, a los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si nosotros vemos la idea del pacto,
en la segunda parte del verso 18 dice, a tu descendencia he dado esta tierra, no le daré, a tu descendencia le he dado esta tierra. De tal manera, hermanos, entonces que en este precioso capítulo 15 nosotros aprendemos lo que significa buscar, clarificar delante de Dios aquello que el Señor tiene para con nosotros. En un caso, el Señor responde con absoluta claridad. En el otro caso, solamente reclama obediencia. Pero lo cierto es que nosotros debemos aprender a caminar con el Señor y debemos aprender a preguntarle a Dios con sumisión cómo es que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. La historia no acaba, yo ya no puedo continuar, pero luego de esto viene la cuarta prueba, en donde Abraham intentará tomar aquello que se le ha entregado. Nuevamente, las cosas no son fáciles. Abraham ya había creído, le había contado por justicia, Abraham había obedecido, Abraham había escuchado la voz de Dios, había escuchado las promesas, pero somos humanos y tenemos que aprender a caminar con Él. No voy a entrar en esta parte porque ya no nos alcanzaría el tiempo, pero los dejo con la encrucijada. Y lo que sí quisiera pedirles es que nosotros podamos pensar entonces en las promesas que el Señor nos ha hecho en nuestra vida. Y cuán claras están en nuestros corazones aquello que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Pero antes de poder pedirle clarificaciones al Señor, nosotros tenemos que aprender a obedecerle. Por eso es que yo quisiera guiarlos en oración en esta noche, pidiéndole al Señor en primer lugar que nos enseñe a obedecerle para verle a Él obrando en nuestra vida y que luego nosotros podamos tener la valentía para hacer las preguntas firmes y en fe que nos permitan ver al Señor obrando en toda su plenitud, en todo lo que hacemos. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.